Hey, había quedado en que les iba a subir un tutorial sobre ecualización. Y bueno, va a ser sobre ecualización y un poquito más. Aprovecho esta sesión de este doblaje de Shrek, en donde sí, hablaré de ecualización, pero también de esta manera de agregar efectos a través de este botón que casi nunca usamos. Se llama envíos. Pero bueno, eso ahorita. Ecualización. Pues sí, miren, ninguna pista está ecualizada salvo este burro, pero bueno, está ecualizado así para dar un efectito como que está detrás de la puerta. Pero bueno, lo haré con la voz de Logro. No está ecualizada. Yo siempre digo, mejor afuera que adentro, ¿no, Fiona? Es bueno, ¿no? Creo que no. ¿Cómo que no estoy en la lista de invitados? ¿Qué, no sabes quién soy? ¡Hey! ¿Qué hubo, vale? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, ahí comencemos por el burro, el ecualizador. Está así porque el cortar frecuencias agudas te da esa sensación de algo muy opaco. En este caso, algo que está detrás de la puerta. Por ejemplo, mi voz. Voy a continuar hablando e iré tapando con mis manos mi boca y la voy a ir haciendo un poco opaca. Va a perder claridad. Si lo notan, ahí estoy poniendo ya mis manos cerca de mi boca y es como si lo que hiciera fuera cortarle frecuencias agudas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace precisamente, qué es lo que hace precisamente esta cosa? Y conforme voy quitando mis manos de mi boca, se van abriendo las frecuencias agudas y voy teniendo claridad. ¿Sí se dieron cuenta? Pero lo hice con mis manos. Entonces lo mismo pasa con el ecualizador al hacer esta cosa. Recordemos las partes del ecualizador. Bueno, estos keyframes también los podemos asociar a las bandas de frecuencia. Tenemos, si yo hago esto, si lo pongo en predeterminado, o debería de hacerlo. Así. Este, si le quito este botoncito, entonces ya se queda así, en flat o plano. Las bandas de frecuencia 1, 2, 3, 4 y 5 eh, tienen una forma de curva llamada de campana o bell, que lo que hace es, cuando lo manipulamos así, pues precisamente eso, formar campanas hacia arriba o hacia abajo. Y estos son, bueno, es un tipo de forma perdón, un tipo de curva de ecualización. Luego tenemos, bueno, y antes de pasar a estos, de los extremos, cada uno de las bandas centrales, del 1 a las 5, se comportan así, ¿no? Forma de campana. Todas se comportan así. ¿Sí? Luego, las bandas de frecuencia de los extremos izquierdo y derecho se les llama de estantería o shelf. También tiene un nombre más rimbombante, que es Baxandal. Y esto está en las diapositivas. Estas no forman una campana como las centrales, sino que solamente forman una curva, la mitad, digamos la mitad de la campana, ¿sí? Y esta curva yo la puedo modificar ligeramente con este botón para hacerlo más suave o más agresivo. Así sería más suave y así más agresivo. De este lado lo mismo. ¿Sí? Entonces llevamos dos tipos de curva. Las del centro que son de campana o bell en inglés y las de los extremos que se les llama de estantería, shelf o baxandal. Aunque la baxandal me parece que se asocia más a este lado. Eh, um, sí, miren. Vaya, para que sea con diapositiva en mano.
Aquí empieza lo de ecualización. Esto. Sí, miren. Baxandal. Es la banda de aire, que es el rango de frecuencias entre 15 y 20.000 Hz. Las frecuencias más altas que podemos escuchar. Y se asocia, sí, bueno, Baxandal entonces a las frecuencias agudas, que también se les llama aire. Es lo que también se asocia al brillo. Y dice, no hay que abusar de esto, miren, dice, se contraindica un incremento del aire si esto hace al sonido estridente o si de manera intencionada trae al frente instrumentos como los platos. Bueno, esto en ecualización de una canción, los platos se refiere a los platillos de una batería, pero en este caso, en la ecualización, por ejemplo, de voces, en el caso del doblaje, si nosotros abusamos de la curva Baxandal, va a traer al frente también frecuencias que están en ese mismo rango de los platillos de una batería, que en este caso son las S's. O sea, si yo le incremento demasiado, por decir así, voy a tener muchísimo siseo seguramente, o se va a saturar. Vean. ¿Cómo que no estoy en la lista de invitados? ¿Qué, no sabes quién soy? ¡Hey! ¿Qué hubo? Bueno, casi llega a estos dos cuadritos que ya sería la saturación, pero sí había mucho siseo, no sé si se dieron cuenta. ¿Cómo que no estoy en la lista de invitados? ¿Qué, no sabes quién soy? ¿Sí? Entonces, bueno, eso pasa cuando abusamos de esta área. En fin, regresando. Entonces, las de los extremos, las curvas de los extremos, se les llama estantería o shelf. Y la de este lado, en especial, baxandal. ¿Sí? Está de este lado. La que dice acá está un poquito en un gris más suave. Déjenme quitarle un poquito de zoom. Así. La que está más suave sería cuando tenemos, déjenme resetear esto. Si le subo, ahí está suave. Pero está esta otra en un negro, pues vaya, sí, un color negro que representaría este botón. Y dice, suave curva baxandal en gris frente a una afilada curva de estantería en negro. Muchos ecualizadores en estanterías tienen curvas más suaves y puede aproximarse a la forma de la baxandal. Probar una estantería con una inclinación de 3 decibeles por octava para repetir este propósito. Ah, eso de 3 decibeles por octava está bueno, porque eso, bueno, no lo tiene acá la baxandal, pero sí aparece en la curva, el tipo de curva que faltaba mencionar, que son los filtros pasagraves y filtros pasagudos. Estos, que no me aparecen a menos que le dé clic en estos botones. El filtro pasagudos quiere decir que va a cortar graves y va a dejar pasar puros agudos. Es el de este lado. De hecho, de ahí viene que se llame HP. High pass, high es agudo. En algunos ecualizadores, como algunos en Pro Tools o en o no recuerdo si en Logic, pero se llaman HPF, High Pass Filter. Entonces, bueno, permiten hacer esto. Ahí corté graves, entonces se va a escuchar así. ¿Cómo que no estoy en la lista de invitados? ¿Qué, no sabes quién soy? Se va acercando el sonido de una bocina de teléfono, auricular de teléfono, o bocinita de, de computadora. ¿Cómo que no estoy en la lista de invitados? Ahí parece el teléfono todavía. A ver ahí. Bueno, y eso pasa cuando cortamos frecuencias graves. Ah, sí, iba a explicar lo de los decibeles por octava. Los decibeles por octava es esto. Y eh, entre menos decibeles por octava haya, la inclinación de esta curva es menor. Conforme vamos incrementando los decibeles por octava, se va acercando a un ángulo de 90 grados. Y el corte es más agresivo. ¿Sí? O sea, miren, si yo la pongo así, pues casi no se nota.
Lo voy a hacer en la voz del ogro. Y ahorita me regreso a corregir eso. Pero, bueno, y aquí también podemos hacerlo manual. Bueno, a través de estos controles de frecuencia. Se le llama concentrador de frecuencia a toda esta hilera. Entonces, de esta manera casi no va a ser notorio. Es bueno, ¿no? Pero si hago esto, Digo, mejor afuera que adentro, ¿no, Fiona? ¿sí? Es bueno, ¿no? Así casi no se nota Creo que no. y así sí corta de tajo. Lo mismo se puede hacer de este lado y bueno, eso se logra con estos controles de decibeles por octava. Y bueno, ya de este lado sí lo podemos aplicar en el burro. La dejo como estaba. Para simular que está detrás de una puerta. ¿Cómo que no estoy en la lista de invitados? ¿Qué, no sabes quién soy? Hey, Cube. ¿Ven? Pero lo que hice fue bajarlo a otra pista para poderle aplicar la ecualización. También lo pude haber hecho aplicando el ecualizador en rack de efectos solo a este clip. Le poníamos el ecualizador paramétrico y pues ya está. Entonces así ya podía estar colocado en la misma pista, logrando este mismo efecto. ¿Cómo que no estoy en la lista de invitados? ¿Qué, no sabes quién soy? Hey, Cube. ¿Ven? Entonces siempre hay muchas maneras de hacer una misma cosa. Pero bueno, lo voy a dejar acá. Es lo mismo, vaya. Cuando le doy clic me aparece su rack de efectos individual, que es ¿sí? Pero lo voy a apagar. Entonces, bueno, ahí expliqué los tipos de curva. Ahora los controles individuales de cada puntito, de cada nodo o cada banda de frecuencia, ¿sí? O tipo de curva. Estos son los concentradores de frecuencia. La ventaja de los ecualizadores paramétricos hay que recordar que es que podemos moverlas en un ecualizador de bandas, por ejemplo. O sea, si yo le pusiera en mi rack de efectos a esta voz, por ejemplo, un ecualizador de estos, la diferencia es que si tengo una banda en 125 Hz, pues no la puedo mover a 123 o a 140, solo está ahí y me forma una curva pues de tipo campana, que tampoco puedo hacerla angosta o ancha. Esa es la desventaja y diferencia en cuanto a, bueno, en relación a los paramétricos. Este es un ecualizador de bandas cuyas bandas no son movibles, ¿sí? Pero bueno, se lo voy a quitar. Entonces, bueno, regresemos aquí a este botón, que es mi ecualización paramétrica. Y sí, estos son los concentradores de frecuencia y a diferencia de un ecualizador de bandas, un ecualizador gráfico de bandas, me permite mover, ¿sí? Las bandas de frecuencias. Mi volumen, ganancia o realce. Esto es lo que en sí me va a levantar la curva. ¿Sí? Miren. También lo puedo hacer manual. Pero estas curvas, si yo las vuelvo angostas, se les conoce como ecualización quirúrgica. Y bueno, miren, aquí vuelvo a lo mismo, están en las diapositivas. Filtro paso alto, high pass filter. Filtro paso bajo, low pass filter. Es lo que veíamos acá. Este es el filtro pasa agudos, o sea, y este es el filtro pasa graves, porque al cortar agudos me deja pasar graves, es ¿sí? ¿Cuál es su uso? ¿No? Si uso, por ejemplo, esto, si la voz tiene popeos los va a reducir, ¿no? También golpes en el micrófono y bueno, esto.
Otros ruidos también. A veces cuando hay un ruido de fondo, grave un poco, lo podemos limpiar con esto. Y por otro lado, los filtros pasa graves. Al cortar agudos puedo limpiar, por ejemplo, hiss. Puedo ayudar a la limpieza de hiss sumado al uso de reductores de ruido o noise reduction. Pero bueno. Sí, ecualización quirúrgica. Por ejemplo, para quitar un ruido y que sepamos o experimentemos en qué frecuencia está. Otra cosa también tip que les puedo dar para saber en dónde bajarle es ver esta curva azul. Esto es mi analizador de frecuencia y visualmente me dice qué frecuencias están sonando. Yo siempre digo, mejor afuera que adentro. ¿No, Fiona? Es bueno, ¿no? Creo que no. ¿Cómo que no estoy en Le la voy a lista de bajar, invitados? le ¿Ya no bajé. sabes quién soy? Yo siempre digo, mejor afuera que adentro. Esta lectura de esta gráfica Es bueno, ¿no? me dice, o sea, los picos, Yo estos, siempre digo, mejor afuera que me dice que tengo más frecuencias medias y medias agudas bueno, ¿no? que graves y brillosas o brillantes. Pero esto a mí se me hace que esta sesión que abrí, que es de unos alumnos, ellos ya habían hecho una preecualización y rebotaron una nueva pista, toda la pedacería que tenían, y por eso está así de bien. La verdad es que suena muy bien esta voz. Pero hay veces que las voces tienen muchos graves y entonces sí vale la pena hacer un corte. De hecho, esto yo les recomiendo hacer en todas sus voces del doblaje, cortarle por acá, entre 100 y 200 Hz, para no tener frecuencias que vuelvan a la voz turbia, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa le hacemos a una voz? Bueno, rápidamente, ¿cuáles son las virtudes en frecuencias de una voz y sonidos indeseables? Bueno, en esta área, como de los 200, 100 Hz para abajo, tenemos la turbiedad. Y eso es lo que influye negativamente si hay popeo. También, bueno, sucede cuando nos pegamos mucho al micrófono. Y hay un fenómeno del micrófono que se llama fenómeno de proximidad. Ese fenómeno de proximidad, eso ocasiona que las voces suenen más graves. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando hay música de fondo, o efectos, o etcétera, bueno, la música de entrada ya tiene frecuencias graves, que son el bajo y el bombo. Entonces, no queremos que choque esta frecuencia de la voz con eso otro. Eso haría que, pues, que nos sea más difícil la mezcla, porque al subirle volumen a la voz, si tiene frecuencias muy graves, chocarían, insisto, con las del bajo y la bombo de la batería. Si hay música de fondo. Entonces les recomiendo hacer esto, córtenle graves a las voces. En esta área está una voz nasal. Es esto que se oye, ahorita estoy tapándome la nariz, es un sonido nasal. Pero cuando está muy fuerte, Vaya, no es que así se escucha una voz, pero hay veces que hay voces muy medias. Y entonces, pues lo que yo hago en esos casos es utilizar una de las bandas del centro de curva de campana para hacer esto, si fuera el caso. Y eso quita nasalidad y quita turbiedad de esta manera, pero solo si fuera el caso. En este caso esta voz no tiene un sonido nasal. Ya más para acá está la presencia, específicamente en 5000 Hz. Esto nos ayuda a resaltar la voz por encima levemente de todo el fondo. La coloca en el Twitter de la bocina. En esta área, bueno, esto junto con el brillo, pero en esta área, entre la presencia y el brillo hay que tener cuidado. El brillo nos da claridad, subraya, amplifica consonantes. Pero si abusamos de esto, entonces, y bueno, claro, si fuera el caso de que la voz tiene mucho siseo, pues aguas.
Pero eso hay que arreglarlo. Entonces, por ejemplo, ellos aquí pusieron un deezer o deezer, porque esta voz tenía siseo. Entonces, hay que ponerle el deezer para controlar el siseo antes de ecualizar. Y ya entonces le podremos subir tal vez con más libertad, sin menos preocupación el aire, brillo o baxandal, ¿sí? Pero bueno, también podemos ayudar a reducir siseo o a no incrementarlo cuando subes brillo si cambias la forma de la baxandal o esta curvita de shelf o estantería con este botón, porque así hacemos esta cuenca, este valle, que pues evita que se nos amplifique el siseo. Si aún así con el deezer y con este cuidado sigue sonando siseado, podemos agregar una banda de campana en medio y entonces sí recurrir a la ecualización quirúrgica incrementando estos números. Bueno, el número específico de la banda 5, el de la Q o anchura. Entonces si yo le bajo, para no jalar lo que está a los lados, entonces incremento ese número para volver angosta mi campana de esta banda que me va a ayudar a reducir el siseo. Pero eso solo si fuera el caso de que la voz siseara, ¿sí? Entonces, aquí corté frecuencias graves para reducir turbiedad o ayudar a que no haya popeo. Si hubiera un sonido nasal, lo bajo tantito aquí. Por acá también se me olvidó, tenemos el cuerpo de la voz. Podemos darle más cuerpo si fuera necesario o reducirlo si la escuchamos muy media, pero no es el caso. Presencia y brillo nos colocan la voz un poquito más al frente y en el Twitter de una bocina. Esto para darle mayor claridad. Y si hay siseo, le bajan acá, ¿sí? Con una Q, pues de un número superior a 10, para que sea así de angosta. Pero bueno, no es el caso. Así dejaría la voz de Shrek. ¿Sí? ¿Y cómo suena? Bueno, Yo siempre digo, mejor afuera que adentro. ¿No, Fiona? ¿Perdón? Yo siempre digo, mejor afuera que adentro. ¿No, Fiona? bueno, en este caso no hace tanta diferencia porque no lo necesitaba tanto. También hay casos en los que puede ser que no requieran algo así. Ahí es donde, bueno, entra el oído. El oído es el que les debe de dar, pues, el último veredicto, pero hay que irlo desarrollando. Y bueno, recomiendo ecualizar, obviamente, si se puede, con unos monitores profesionales o en cabina o con unos buenos audífonos, porque si no, a veces es engañoso. Y también depende de los audífonos. Si los audífonos son de estos que dicen super bass, pues van a escuchar súper grave todo. Y le van a seguramente querer cortar aquí muchos graves y bueno, es engañoso. Y hay que escucharlo ya cuando lo terminen, o sea, la mezcla en varios destinos, porque a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, a mí me pasó apenas que subí un video que lo mezclé con audífonos y lo escuchaba en las bocinas de la computadora y no me tomé la molestia de hacerlo en monitores. Y subí el video y cuando lo subí y ya lo escuché en una pantalla grande de televisión, me había quedado muy grave la mezcla. Entonces los bajos se escuchaban reventados. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues básicamente ya les expliqué todos los tipos de curvas, los centrales de campana, los de los extremos que son shelf o estantería, y estos que son filtros high pass, agudos, y filtros graves. Eso en cuanto a ecualización. Y el pilón es ponerle efectos a la voz a través de envíos. Nos pasamos este botoncito. En este caso, como las voces de este doblaje se desarrollan en un castillo, pues tiene que haber reverberación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Le damos agregar bus. En este caso la voz es estéreo, pues tiene que ser estéreo. Y me va a aparecer un track aquí vacío, pero en este track voy a corroborar algo. Bueno, en este track
el bus. Vamos a agregar en efectos una reverberación. Me aparece una ventanita que me advierte que, bueno, esto consume mucho RAM. Le vamos a poner eco en gran salón. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Todas las voces, lo que estábamos acostumbrados a hacer era, pues tiene que tener reverberación, le pongo aquí una reverberación. Y la voz del coro, del ogro, perdón, necesita reverberación. Pues también le ponemos, pues reverberación, ¿no? Y a cada personaje le poníamos reverberación. Cuando se puede hacer con una sola reverberación de esta manera y mandar todas las voces a este track. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En el botón de envíos. Aquí no tiene bus. Bueno, le vamos a poner, pues que sí, que vaya al bus A, pero le puedo cambiar el título para que diga reverb. Entonces, ya lo mandé al reverb. Y todas las voces las voy a mandar al reverb. ¿Sí? Reverb. 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 Y todo, hasta los folies, deben de mandarse al reverb porque suenan en el castillo. Entonces, esta manera es bien útil, y sobre todo ahorita que están en lo del doblaje, para, pues para dar esta verosimilitud de la acción, ¿no? Entonces, ¿cómo ya hago que suene el reverb? Pues tengo que abrir esta perillita, porque si no, no va a sonar. Y también el de mi bus o canal de envío. Y obviamente encenderlo, porque si no, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a escuchar. Yo siempre digo, mejor Al ogro seguramente no le abrí. Ajá, miren, por eso se escucha seca. Yo siempre digo, mejor afuera que adentro. Pero ahí es excesivo la reverberación. Entonces la ventaja de hacerlo así es que yo le puedo controlar el nivel de reverberación que quiero que suene. Si siento que está exagerado, pues bueno, ahí le di como -11, ¿no? Sigue muy reverberado. Entonces también le puedo bajar acá. Yo siempre digo. Y bueno, pues esos son los tips que les tengo. Yo siempre digo, mejor afuera que adentro. ¿No, Fiona? Ahí ya suena un poquito menos. Entonces, bueno, ecualización. Recuerden todo esto que les aconsejo. Y poner efectos a través de un bus con el botón envíos. Espero les sirva.